tengo como invitada a conversar con nosotros a la investigadora Giovanna Hurtado Aponte. Ella es investigadora de el CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, y la he invitado a Giovanna porque el CEDLA ha estado haciendo análisis, seguimiento y además ha estado haciendo también publicaciones con el resultado de este trabajo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el empleo, en los derechos laborales de los trabajadores aquí en Bolivia, y me parece que es un tema central, sobre todo ahora que se está hablando muchísimo sobre economía, sobre reactivación económica, en fin. Así que, Giovanna Hurtado Aponte, querida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros sobre este tema que es tan importante, y muy buen día. Buenos días, querida Maggie. Acá, muchas gracias más bien por la invitación. Acá estamos con toda la predisposición de poder compartir la información que nosotros tenemos sobre este tema que es tan importante, el que mencionabas, ¿no? El impacto del COVID-19, ¿no? En la vida de la gente, ¿no? Y principalmente en el tema del empleo y las condiciones de trabajo. Sí, quiero, bien que Giovanna se ha encargado de decir eso porque la otra vez me reclamaron. El COVID no solamente ha afectado a no sé quién, a no sé cuánto, ¿no? Porque no me acuerdo de quién estábamos hablando específicamente, de qué sector. Por supuesto que el COVID, que la pandemia ha trastocado la vida absolutamente de todo y a nivel global, ¿no? Pero nosotros hacemos un esfuerzo para ir haciendo análisis parte por parte, a los empresarios, a los microempresarios, al sector salud, a los niños, a los adultos mayores. Pero en este caso nos vamos a enfocar, por supuesto, en el impacto en el sector laboral. Y eso tiene, por supuesto, sus repercusiones, ¿no, Giovanna? Incide en el bienestar de la familia, en la salud mental, emocional, en la reactivación económica, en el transporte, en todo. Pero bueno, vamos. ¿Qué es lo que ha logrado detectar a lo largo de todo este periodo a través de las investigaciones, del análisis de campo que ha realizado el CEDLA? Giovanna, estamos entrando al tercer año de la pandemia. Así es, Maggie. Estamos ingresando al tercer año y quizás con una perspectiva no tan favorable como hubiésemos esperado en este tiempo. Mira, nosotros hemos realizado un estudio precisamente el año pasado al que hemos denominado pobreza multidimensional y efectos de la crisis del COVID en Bolivia el año 2021, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio ha sido precisamente analizar los efectos de la pandemia en la vida de las personas, ¿no? Hemos eh, abordado el tema tomando en cuenta nuestro enfoque de pobreza multidimensional y hemos indagado sobre 4 grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión de recursos, tanto monetarios como no monetarios, de oportunidades en el acceso a salud, educación, a trabajo y otros aspectos. Y también una dimensión de poder y voz, porque consideramos que es importante ver cómo las personas han dejado de participar en asuntos que son de importancia para el bienestar de la población, y una dimensión última de seguridad humana que toca el tema de la violencia y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, para este estudio nosotros hemos salido a campo, hemos conversado con la gente, hemos hecho una encuesta nacional urbana rural que nos ha permitido tener información sobre precisamente el impacto del COVID en diferentes aspectos de la vida de la gente, ¿no? Entre ellos, y del tema que vamos a hablar ahora, el impacto en el trabajo, en el empleo, en las condiciones laborales. Ahora, Ahora, perdón, Giovanna, dime. vamos a hablar del impacto en el sector laboral, pero si nos Sí. da un tiempito, me encantaría que también nos deje un pantallazo de, sobre todo, los principales hallazgos en esta mirada que es mucho más amplia, que es multidimensional, ¿no?
Así multisectorial. es. Pero vamos, perdón, Giovanna, que No, te corté. Bueno, evidentemente cuando uno analiza el impacto del COVID en el tema laboral, podemos ver unos efectos totalmente devastadores, ¿no? El COVID ha impactado en dos grandes temas fundamentales. El primero es en el tema del desempleo y el segundo en el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? De la población en general. Cuando hablamos sobre el desempleo, nosotros tenemos que analizar que todavía existen cientos de miles de personas que han perdido sus fuentes de trabajo. Evidentemente, hay indicadores de desempleo, ¿no? Que venimos, que se vienen mostrando en datos oficiales. El día sábado, el presidente Arce nos decía que ha habido una disminución del desempleo de un 11,9 el 2020, que era el primer año de la pandemia, a un 5,2 en la gestión pasada. Sin embargo, aunque ha existido esta disminución en la tasa de desempleo, todavía estamos por encima de las tasas que años previos a la pandemia se manejaban en el país, que estaban alrededor del 4%. Entonces, esta disminución es importante, sin embargo, creo que vale la pena destacar que existen grupos de la población que se ven más afectados que otros en el tema de la pérdida de un empleo, ¿no? Allí podemos hablar de las mujeres y los jóvenes cuyas tasas de desempleo son mucho más altas, ¿no? En el caso de los jóvenes casi duplican la tasa general, ¿no? Llegan con datos de julio del año pasado, de 2021, la tasa de desempleo de los jóvenes en el área urbana estaba alrededor del 12%, ¿no? Y otro grupo también que se ve afectado con el tema del desempleo son las personas que tienen más educación, es decir, quienes han terminado la educación superior, quienes han cursado la educación técnica, universitaria o tienen posgrados, maestrías, porque las personas menos calificadas pueden insertarse de manera más rápida, digamos, en actividades de menor calificación, en actividades informales, pero la expectativa de la gente y de las personas que han estudiado, que se han formado, están buscando un empleo donde puedan dar a conocer sus habilidades, los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación universitaria o técnica superior, ¿no? Entonces también en este grupo de personas existen niveles elevados de desempleo. Otro de los aspectos que acompaña el tema de desempleo es el tema de la inactividad forzada. Y esto se debe a que en la búsqueda de una fuente de trabajo, llega un punto de desaliento. Es decir, cuando uno busca y no encuentra un empleo acorde a las expectativas de las personas, simplemente decide dejar de buscar. Dejar de buscar temporalmente hasta encontrar un momento más apropiado donde las condiciones del mercado de trabajo mejoren y podamos obtener un mejor trabajo. Entonces la gente se repliega, se recluye y empieza a aumentar este grupo de personas que las llamamos personas inactivas, que son aquellas que están estudiando o son aquellas personas que están a cargo del cuidado de la casa, del cuidado de los niños, del cuidado de las personas enfermas, porque no han encontrado una fuente de trabajo que cubra sus expectativas, que tengan derechos laborales, que sea un trabajo protegido, entonces prefieren esperar. Entonces, este es un fenómeno también muy importante que vale la pena tocar en este tema de los impactos del COVID. Ahora, el otro tema importante también es cómo ha cambiado el tema del tipo de trabajo que tenemos, ¿no? Tenemos dos grandes grupos de trabajos, el empleo asalariado y el trabajo independiente.
¿Qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Y esto no solamente es un efecto del COVID. Ya desde el 2015, que hubo una ralentización en la economía, hemos empezado a ver un fenómeno de una disminución de los trabajadores asalariados. Es decir, cada vez hay menos trabajadores asalariados y, claro, esto se ha profundizado aún más con la llegada de la crisis sanitaria. Actualmente nosotros tenemos, en la medición que hemos hecho el año pasado, tenemos que de cada 10 trabajadores que existen en el país, 3 son asalariados, solamente 3. Antes de la pandemia teníamos un promedio de 5, 4 trabajadores por cada 10. Entonces, ahora tenemos solamente 3 trabajadores asalariados. Y este fenómeno, este problema de la disminución del trabajo asalariado, de ese trabajo que como expectativa uno puede pensar que tiene beneficios, que tiene derechos laborales, que no se da siempre para todos los trabajadores, no se ha logrado revertir en este tiempo de recuperación en la que nos encontramos. Y lamentablemente esta caída del empleo asalariado se da en todos los sectores económicos, ¿no? En unos más que otros, eh, pero incluye a todos los sectores económicos, incluyendo también en el empleo del servicio doméstico, ¿no? Donde ahí ha ocurrido un fenómeno muy interesante. Porque han cambiado las condiciones laborales para este conjunto de trabajadoras, las han dejado de contratar de manera asalariada, las han dejado de contratar pagándoles un sueldo mensual o un sueldo quincenal o semanal, y han comenzado a ser contratadas por hora. Entonces, ellas han dejado de ser trabajadoras asalariadas y se han convertido en trabajadoras por cuenta propia, donde ahora venden sus servicios a diferentes familias, ¿no? Por horas, 2 horas en la mañana, otras 2 horas a mediodía, 3 horas por la tarde. Entonces, también sus condiciones de ingreso, sus condiciones laborales como trabajadoras se han modificado, ¿no? Pero se han modificado precarizándose aún más el trabajo que ya tenían. Ahora, cuando disminuye el trabajo asalariado, ocurre un fenómeno que, como contracara, se incrementa el trabajo por cuenta propia. Es decir, cuando se pierde el trabajo asalariado, por diferentes razones, lo que hace la gente es se inserta en trabajos o actividades por cuenta propia. Entonces, ahí actualmente, o sea, con datos del 2021, tenemos que 7 de cada 10 trabajadores son trabajadores por cuenta propia o trabajadores no remunerados. Ahora, recordemos que este grupo de trabajadores tiene como una característica la precarización, ¿no? De sus condiciones. Ingresos bajos, jornadas laborales extensas, no cuentan con un seguro de salud, porque como es un trabajo que uno se lo consigue, no aporta a la caja, no tiene aportes a las AFPs. Entonces estamos, si bien existe una recuperación en el país, estamos, hemos llegado a un punto de recuperación con desempleo, con precarización de las condiciones laborales y por ende con mayor pobreza, ¿no? Porque todo lo que afecta a los trabajadores repercute en los niveles de pobreza, en los niveles de desigualdad tan grandes que tenemos en nuestro país. Giovanna, y en el área rural, ¿cómo se está viviendo? Estoy pensando eso porque estamos hablando de sectores que generan muchos empleos y que hoy están prácticamente parados o han reducido algunos a la mínima expresión sus actividades, ¿no? Otras sí han mantenido su fuerza de trabajo, sus actividades, pero son los menos, por decirlo de alguna manera. Hace unas semanas estuve por San Javier, ¿no? Y tuve oportunidad de ir a conversar, buscar charla, como somos los periodistas, con un trío de hermanas que están entre los 16 y los 21, 22 años,
Dos de ellas estaban haciendo estudios técnicos aquí en Santa Cruz. Una estaba con expectativa de entrar a la universidad porque quiere estudiar veterinaria, pero tuvieron que volver a San Javier a hacer trabajos de campo sobre todo, ¿no? Y ahí comencé a preguntarle las expectativas. Una estaba por salir bachiller, qué pasaba con los chicos que salen, las chicas que salen bachiller, ¿no? Salían de ahí. Es un tema que me preocupa ya hace varios años antes de la pandemia. Y ahí me quedé con muchísima preocupación porque vi cómo son bajísimas las expectativas, primero de estudio y de empleo, de la gente joven, de la gente que se va a incorporar, ¿no?, al campo laboral. ¿Qué medición, qué se puede decir de lo que sucede en el área rural? Y ojo, estamos hablando de Santa Cruz, ¿no? No sé qué estará ocurriendo en Potosí, en Pando, en Chuquisaca, en Oruro, en Tarija. Sí, lamentablemente el tema y la situación laboral en el campo está mucho peor, ¿no? El trabajo asalariado también ha disminuido considerablemente. Si en las ciudades, decimos que hay 3 de cada 10 trabajadores en el país que son asalariados, en las ciudades son 4 de cada 10, pero en el campo es solo 1 de cada 10, ¿no? Qué Entonces, bárbaro, Giovanna. sí, es impactante. La información que hemos obtenido en nuestra medición realmente nos ha dado estas cifras que son totalmente alarmantes. Y evidentemente los trabajadores del campo están totalmente desprotegidos. eh, las oportunidades de trabajo han disminuido. Y bueno, también nosotros encontramos ahí estos grandes fenómenos de migración que se siguen dando en el país, ¿no? Esa migración del campo a la ciudad, porque precisamente no hay oportunidades, ¿no? La gente, los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo en el área rural y se trasladan a las ciudades, y es el fenómeno que estamos viendo, ¿no? De que se están sobrecargando en términos poblacionales las ciudades intermedias y las ciudades capitales. Esto es precisamente porque existe una importante falta de fuentes de empleo. La verdad que el panorama es preocupante. Ahora, la pandemia todavía tira para largo, ¿no? ¿Cómo se trabajan las perspectivas de lo que puede venir considerando lo que se está haciendo? Y voy a hablar aquí de los 3 niveles de gobierno y también de el impacto que hay en el sector privado, porque sin duda alguna también hay algunos sectores en el sector privado muy golpeado, la hotelería, todo lo que tiene que ver con servicios, Exacto. Transporte, turismo, en fin, podríamos citar muchísimo. ¿Cómo se trabaja la mirada, el análisis de las perspectivas, Giovanna, en función a los datos de la realidad? En este campo realmente tenemos, es un tema preocupante, ¿no? Tenemos un problema muy grande porque las autoridades, ¿no? En el discurso que veíamos nosotros el día sábado del presidente Arce, claro, nos decía que se van a implementar medidas económicas en el tema laboral, medidas que vayan a reactivar aún más el empleo, eh, y nos daba información, nos daba datos de una realidad que es diferente a la que viven los bolivianos, definitivamente. Las expectativas de la gente en este tema, por ejemplo, tenemos que una gran mayoría están viendo que su situación económica y su situación laboral han empeorado, ¿no? A partir de la llegada de la pandemia, y en estos 2 años que hemos estado en una crisis sanitaria, económica, laboral, etcétera, no hay una perspectiva positiva, ¿no? 7 de cada 10 personas ven un futuro con incertidumbre, un futuro con pesimismo. O sea, no encuentran una luz al final del túnel, diríamoslo así, porque la realidad de la gente es otra. Otro de los temas fundamentales que ha impactado el tema de la pandemia es la afectación al ingreso,
al ingreso laboral y por ende al ingreso familiar, ¿no? Han caído los ingresos laborales y con ello se ha profundizado la desigualdad en el tema de ingresos. Y esta disminución, esta caída de los ingresos afectan tanto a los trabajadores asalariados como a los trabajadores independientes. En nuestra encuesta encontrábamos que de cada 10 trabajadores, 7 nos han reportado que sus ingresos han disminuido el 2021. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha ocurrido es que ha tenido lugar un ajuste de los salarios, pero un ajuste a la baja, ¿no? Que por la vía de los bienes y servicios también afecta a los ingresos de los trabajadores independientes. Por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, es decir, en 2019, de cada 10 trabajadores, 4 tenían un ingreso menor o igual a un salario mínimo nacional. Y después de la pandemia, digo después porque en nuestra medición hemos hecho esa comparación, de esos 4 se han convertido, ya no eran 4, sino eran 6 trabajadores que nos han reportado que sus ingresos laborales eran iguales o menores a un salario mínimo nacional. Y si analizamos el monto del salario mínimo nacional, sabemos en los estudios que hemos hecho que no alcanza a cubrir apenas el 70% de la canasta alimentaria. Es decir, solamente podemos cubrir con ese salario el 70% de los alimentos que puede o que necesita una familia para su reproducción. Entonces, este es un tema... Para tenerlo, el dato, repetirnos cuál es el salario mínimo nacional en este momento en Bolivia. El salario mínimo, estamos con 2.000, aproximadamente 2.200 aproximadamente, que ese es el salario mínimo que se ha mantenido, ¿no? el último año con un ligero incremento. Y bueno, decimos, ¿por qué es importante este análisis de la caída de los ingresos, ¿no? Porque del ingreso de las familias, del ingreso total que tiene una familia, la gran mayoría de ese ingreso, aproximadamente un 80% del ingreso, proviene del trabajo, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos que han habido personas que han perdido sus fuentes de empleo, han perdido sus ingresos porque han perdido su trabajo, y en otros casos ha habido este ajuste a la baja, han disminuido. Muchos de los empresarios y muchas instituciones han nivelado los salarios de los trabajadores al salario mínimo nacional. Han ocurrido unos fenómenos muy interesantes que nos contaba la gente. Por ejemplo, nos decían que personas que tenían un contrato de trabajo indefinido no los han despedido, pero lo que les han pedido es que renuncien a su fuente de trabajo para volverlos a contratar en la misma empresa, en el mismo cargo, pero con un sueldo menor, un sueldo que está rondando el salario mínimo nacional. Entonces, mucha gente, viendo la situación de la pandemia, la situación económica en el país, ha tenido que aceptar esas condiciones de trabajo. Se les ha incorporado mayor carga laboral, han llegado a tener jornadas más largas, quienes trabajaban de lunes a viernes ahora están trabajando también los sábados, y esa carga adicional del trabajo no está siendo compensada económicamente, ¿no? En muchos casos se han despedido trabajadores de las empresas, y los trabajadores que han quedado han tenido que hacerse cargo de las funciones de los trabajadores despedidos, pero no se les ha incrementado económicamente por hacerse cargo de esas tareas adicionales. Entonces, el resultado de la crisis ha sido la profundización de estos temas de precarización tan serios que están afectando a los trabajadores, ¿no? Entonces, el tema del ingreso es fundamental. También los ingresos familiares, por la caída de los ingresos laborales, también han disminuido, ¿no? Considerablemente. Y bueno, y estos temas, estos problemas en las condiciones de trabajo se han hecho parte de nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, hoy
más que antes, predominan las contrataciones temporales, ¿no? Es decir, aquellas que se dan a plazo fijo, por 3 meses, por 6 meses, predominan las contrataciones por obra o por servicio, y también las subcontrataciones o las tercerizaciones, ¿no? Que lo que buscan es encubrir relaciones laborales bajo una figura de contratos civiles, precisamente para eludir los derechos laborales, ¿no? Esto Esta situación ya existía desde hace muchísimos años, ha sido muy fuerte en la época neoliberal, un poco ha disminuido mientras hemos tenido un auge económico en el país por varios años, pero ya desde el 2015 se han retomado estas prácticas y que se han profundizado con la llegada de la pandemia, efectivamente. Si nosotros hablamos de estas condiciones laborales, también podemos ver que hoy, más que antes, predominan empleos que se caracterizan por eso que te mencionaba, un aumento en las jornadas laborales, o en algunos casos la disminución de horas y días de trabajo. En esos casos, cuando se disminuyen las horas y los días de trabajo, sí hay una afectación directa al ingreso, ¿no? No ocurre cuando se aumentan las horas de trabajo, pero sí cuando se disminuyen. Y hemos podido evidenciar una pérdida de los beneficios como salud y pensiones, ¿no? Que ya desde antes de la pandemia tenían muy baja cobertura, ¿no? Pero que en este tiempo es aún más crítico todavía. Pérdida de derechos como la vacación, por ejemplo, que eso ha sido ya una cosa que se ha incorporado como práctica, ¿no? En las diferentes actividades económicas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, no? En definitiva, que la pandemia lo que ha hecho es ha agravado las condiciones laborales precarias que caracterizan, pues, al mercado laboral de nuestro país, ¿no? Y también lo que muestra es que hay un marco normativo, leyes que son escasamente protectoras, que lamentablemente son leyes que están en papeles, pero que en la práctica no protegen a los trabajadores. Ahora, ¿verdad que el panorama está complicado? Estoy aquí anotando varios de los datos que nos estás aportando, Giovanna, y digo, de todos estos, ya nos has dicho algunos de los sectores que han sido los más afectados, pero ¿cuáles son los que van a tener mayor dificultad de recuperarse? Y una pregunta que me surgió cuando dabas el dato de la canasta, del salario mínimo, de cómo el 70% de la canasta alimentaria absorbe ese salario mínimo nacional. Y estoy pensando que en una pandemia ha habido un aumento de gastos significativos en todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado por la salud, porque la gente se ha enfermado, porque ha habido internación, porque sabemos que la salud pública tampoco es que funciona de la manera que debería. Estamos hablando que muchos trabajadores tampoco gozan del beneficio de seguridad social, pero también los que son independientes, ¿no? Caramba, cuántas kermés, rifas, pasanacos y no sé qué más. La gente ha vendido sus casas, la gente ha vendido los pocos bienes que tenía. Algunos han tenido que recurrir incluso a prestamistas que están por fuera del sistema financiero formal. O sea, hay una situación grave. Estoy pensando, este salario mínimo no da para absolutamente nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un análisis que ya lo venimos realizando por muchos años en el CEDLA y que evidentemente el salario mínimo nacional no alcanza para cubrir la canasta de bienes y servicios que necesitan los hogares. Esa es la lucha constante, ¿no? De los trabajadores que año tras año piden un incremento salarial que sea acorde al tipo de consumo que tenemos, a nuestra realidad como país,
Y bueno, evidentemente, en este tiempo de pandemia, al verse afectados los ingresos y al ver que se han incrementado otros requerimientos como el tema de la salud, porque evidentemente no tenemos acceso total, ni todos los bolivianos, a un seguro de salud, a pesar del SUS, ¿no? Que se lo ha lanzado como una gran novedad de protección de la gente. En la práctica es diferente, en la práctica el acceso es muy limitado y claro, las familias se han visto obligadas a optar por estrategias que las mencionabas, Maggie. En la encuesta que hicimos nos decía, por ejemplo, que el 28% de las familias habían usado sus ahorros o habían vendido sus bienes, ¿no? Gente que se ha quedado sin trabajo o gente que conservando su fuente de trabajo precaria ha tenido un evento de salud que ha tenido que enfrentarla, entonces ha tenido que optar por hacer uso de los ahorros que tiene, los que tienen ahorros, porque no toda la gente tiene la Esa es posibilidad otra, ¿no? de ahorrar exactamente. Otro grupo de personas, un 15%, de familias, mejor dicho, ha reducido sus gastos en alimentación. Es decir, ya no compras leche porque es muy caro, no te alcanza la plata, ahora vas a tomar solamente té. Ese tipo de situaciones se han dado muy fuerte en las familias y también ha habido un 12% de familias que han recurrido a préstamos de dinero y préstamos en especie, ¿no? Préstamos que están en algunos casos por fuera del sistema financiero, no son préstamos de amigos, son préstamos de la casera a la tienda, y han sido estrategias. Y en este periodo, en este proceso, en el que hemos estado enfrentando la pandemia, hemos identificado que 48% de los hogares se había endeudado o tenía deudas al momento de nuestra recolección de datos. Muchos hogares tenían deudas que las iban arrastrando de periodos anteriores y otros que han generado nuevas deudas. Y lo más llamativo en nuestros datos, Maggie, es que la mitad de estos hogares no estaban pudiendo pagar sus deudas, ¿no? Que eso nos manifestaban y nos expresaban en la conversación que tuvimos con ellos. Y eso son problemas que se van arrastrando y crecen como una bola de nieve, ¿no? Así es. Y ahora cuando nosotros vemos lo que va a ocurrir este 2022, escuchamos, ¿no? A las autoridades muy optimistas con que vamos a tener una recuperación en el empleo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos y escuchamos por ejemplo, a las instituciones que hacen proyecciones, como en el caso de la CEPAL nos advierte en su último informe que el mundo en general va a crecer menos este 2022, ¿no? El crecimiento mundial para el 2022 va a ser menor al que ha tenido el año 2021, acercándose a un 4,9% según la proyección que nos da la CEPAL, y en Latinoamérica el crecimiento va a ser de 2,1%. Y en Bolivia, según las estimaciones, tendríamos un crecimiento de 3,5%, ¿no? Entonces, yo creo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Estas proyecciones que se hacen, porque en realidad lo que nos dicen las instituciones, lo que nos dice la CEPAL, lo que nos dice la OIT en el tema del desempleo o de la calidad de los empleos, es que vamos a tener un número mucho más elevado de desempleados el 2022, ¿no? Se estima, nos decía la OIT, que el 2022 van a haber en el mundo 207 millones de personas desocupadas, en comparación con los 186 millones que había en el 2019. Es decir, estamos entrando a un momento en el que realmente esta recuperación que hemos vivido, yo pienso que ha sido sobre todo una recuperación que difícilmente se va a mantener
en los próximos años. Ese efecto rebote de la economía, de la caída que hemos tenido en nuestro Producto Interno Bruto, es el reflejo de esta recuperación que vemos. Pero este año la situación creo que va a ser aún más compleja y más complicada, eh, porque no han mejorado muchos de los indicadores macroeconómicos que tenemos. Y en el tema del empleo, si uno conversa con la gente, nos muestra una realidad diferente. Yo creo que no basta solamente con medir cuántos empleos hemos perdido. Creo que también es importante conocer el tipo de empleo que tenemos, o sea, los que han logrado conservar sus empleos o los que han tenido que incorporarse en actividades por cuenta propia, tienen precarizadas sus condiciones, tienen condiciones laborales muy críticas, muy complicadas, ¿no? Y creo que eso es más importante. Creo que el país tiene que eh, empezar a encontrar la manera de generar empleos, empleos protegidos, empleos bien remunerados, empleos donde realmente la gente tenga un ingreso que le permita tener una vida de calidad, ¿no? Que es el objetivo que lo tenemos implícito y escrito en nuestra constitución política del Estado. Hacia eso deberíamos mirar y las autoridades deberían orientarse también a poder ver de qué manera o cómo hacemos para alcanzar ese objetivo que es el que estamos buscando como país. Sobre eso quiero hablar ahorita, solamente quiero recordar, estoy conversando con Giovanna Hurtado Aponte, ella es investigadora del CEDLA, sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el trabajo, en el sector laboral, en los derechos laborales. Precisamente sobre esta última reflexión, Giovanna, claro, yo también lo escuché, el discurso, además estamos obligados a escucharlo, estaba en pleno programa de radio, tuvimos que cortar, pero además hubo un problema que creo que fue sí nuestro, se cortó cuando no debía porque la obligación es de transmitir el mensaje presidencial. No, aquí cortaron desde antes que habló Perico, Julano, Perengano, no sé quién más, y después los bailes y los grupos musicales, en fin, pero escuchándolo, esa misma percepción que has compartido, Giovanna, que además coincide con muchas lecturas que se han hecho de, claro, eso, y no es solamente el presidente, los políticos tienden a eso, ¿no? A pintarnos una realidad que no es la real, la realidad real. Pero pensando en que esta es la realidad concreta, estos son los problemas, creo que muchas veces no es falta de conocimiento, ¿no? Las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, en las instituciones públicas, en el sector privado, conocen la realidad. Solo que enfrentarla, asumirla, decirla de frente, les cuesta muchísimo. Y más aún, cambiar rumbo, decidir tomar medidas distintas, decir, caramba, esto nos va a obligar a sentarnos, tenemos que repensar tal estrategia, la cual, la tal, no sé, ¿no? ¿Por qué por qué estoy reflexionando sobre esto y quiero aquí hacerte una pregunta? Porque no hay duda de que enfrentar este problema, esta crisis, ¿no? Este bajón que estamos viendo, lo que es evidente que está ocurriendo aquí y en el mundo entero, porque no es solamente en Bolivia, demanda de las autoridades que están en el gobierno, sobre todo el gobierno central, y este gobierno central de Bolivia que concentra y centraliza todas las decisiones, son medidas de aperturas urgentes, de alianzas estratégicas fundamentales con el sector privado y con muchos sectores y organizaciones de la sociedad civil que están con iniciativas muy interesantes, pero que se pierden porque no tienen este respaldo público, ¿no? Porque no hay estas alianzas públicos-privadas que te permitan fortalecer tu pequeña iniciativa, ¿no? Que se puede replicar en diferentes sectores. ¿Qué debería de ocurrir en Bolivia para comenzar a encarar en serio soluciones a esta situación? ¿Y cuáles serían los pasos así más importantes, los principales, los primeros pasos a dar para hacerlo de verdad con seriedad?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es detenernos, como decías, en este momento, replantear, debemos marcarnos este horizonte país que le denominamos, pero tomando en cuenta el tema de la inclusión, el tema de la integración social, que tenga como base ¿no? el trabajo digno, bien remunerado. Yo creo que acá las autoridades, o sea, hay diferentes actores que deben estar involucrados, no solamente las autoridades a través de las políticas públicas que las tenemos que replantear, sino también la sociedad en su conjunto. Creo que ahí cuando nosotros analizábamos nuestra dimensión de poder y voz, veíamos que evidentemente ha habido un retroceso en la participación política de la gente. Los indicadores en ese tema han bajado considerablemente y necesitamos retomar, necesitamos volver a organizarnos para hacer uso de nuestra voz y para poder demandar nuestros derechos, ¿no? No solamente los derechos laborales, sino también los derechos, el conjunto de derechos fundamentales, ¿no? El derecho al acceso a la salud, el derecho a una educación de calidad. Creo que la participación de diferentes actores sobre una línea bien marcada, por te decía, ese horizonte país que tenemos que nosotros establecer y construir debe estar conformada por los diferentes actores, ¿no? Y yo creo que de esa manera, cuando nos podamos sentar todos y podamos dibujar un horizonte hacia dónde queremos ir, vamos a poder aportar con lo que tengamos cada sector, ¿no? Los trabajadores, los empresarios y el país. Creo que por ese lado tendríamos que partir. Me parece que es fundamental que en este caso tengamos claro cuál es la realidad, que tanto las autoridades como la gente coincidan en que la situación de los trabajadores en este momento no es la que se cree que tenemos, más bien tenemos que pisar tierra y decir, esta es la situación real de los trabajadores, esta es la calidad de los ingresos que tienen. Estas son las condiciones laborales que las tenemos que mejorar. Por eso a mí el discurso del presidente en el tema laboral me ha parecido escaso, pobre, porque nos dice, sí, tenemos medidas que las vamos a dar a conocer más adelante. Pareciera que las autoridades no están comprendiendo que es un tema urgente, que de la calidad del empleo, de la calidad del ingreso, del contar con un empleo, depende la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, creo que si no estamos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, difícilmente vamos a poder orientar las políticas para mejorar esas condiciones de vida en general, querida Maggie. La verdad que es muy preocupante. Estoy pensando algo, por ejemplo, que estoy viendo, sobre todo en esta cuarta ola, ¿no? Que a veces claro, eso debería estar midiéndose también, ¿no? De manera permanente, es institución que vas, no importa si es pública o privada, grande, chica, mediana, la empresa radiotaxi, lo que fuera, es impresionante el número de bajas que hay por contagios en esta última ola. Afortunadamente, sí, digamos, la vacuna ha ayudado hartísimo a que no sean casos más graves, a que las muertes no aumenten en proporción al aumento. Aquí ha sido 500% el aumento de los contagios en Santa Cruz, ¿no? Pero eso tiene un impacto en el lugar de trabajo, en la empresa, sea pequeña, grande, institución y lo que fuera, tiene un impacto en la familia, ¿no? Porque aparte de que hay el riesgo de que te descuenten o el riesgo de que perdas el empleo o lo que fuera, hay una sobrecarga en egresos para atender a tu enfermo y además obliga a los otros miembros de la familia a parar también en parte sus propias actividades porque hay que cuidar al enfermo. Es una bola increíble, ¿no? Y por eso me gustan mucho estas palabras que has usado al final, que en la medida de que las autoridades en todos los niveles no sean capaces de asumir la realidad que se está viviendo y de actuar en consecuencia,
es muy difícil que esto pueda ser revertido. Y no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Estamos hablando, no sé qué proyección uno puede plantear para, si es que comienzan a tomar medidas, se replantean se replantean las cosas, esto va a llevar un tiempo, porque ya hay un orden que nos dice, la tendencia es esta, y de la noche a la mañana, por muy buenos que seamos y muchas cosas que hagamos, no las vamos a cambiar. Los cambios se van a sentir de aquí a un tiempo, ¿no? ¿Cómo lograr desde la sociedad civil presionar, ya sea a través de los representantes en la Asamblea Legislativa Nacional, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, e incluso en algunas tomas de decisiones que son importantes? Estoy pensando en las universidades públicas, ¿no? Estoy pensando en el sector de salud también público, pero a la vez en el sector privado, que es amplio, múltiple y diverso. Querida Giovanna, antes de que me respondas, quiero compartirte un comentario de Lilian Velasco que decía: el salario mínimo no se cumple. Los empleos existentes en el Estado son pagados en formas de bono, en el caso de los trabajadores en los centros infantiles, en lo que hace a limpieza de los centros infantiles. Perdón, Giovanna. No, sí, yendo al comentario, evidentemente, ¿no? El salario mínimo nacional es un referente, como siempre se lo ha dicho, y en muchos casos es verdad que no se cumple. Por eso cuando nosotros mostrábamos los datos de la caída de los ingresos, decíamos que 6 de cada 10 trabajadores tienen ingresos iguales o menores al salario mínimo nacional. Eso nos está diciendo que evidentemente no se está cumpliendo esta disposición de que mínimamente un trabajador debería tener como ingreso el mínimo nacional, ¿no? Sabemos que en nuestro país la realidad es otra, ¿no? Lamentablemente existen diferentes formas y mecanismos que hacen uso, ¿no? Los empresarios, en el caso del empleo asalariado, para tener salarios y sueldos por debajo. Hay muchas figuras que se manejan en el país que lamentablemente se encubren, que no se dan a conocer. Hay empresas que tienen, por ejemplo, una planilla de 20 trabajadores, de los cuales aportan a la salud y a la AFP, pero en la empresa existe un conjunto mayor de trabajadores que son contratados temporalmente, ¿no? Que no son parte de la planilla. Entonces, estos trabajadores tienen ingresos más bajos, tienen otro tipo de condiciones y lamentablemente es la realidad del país. Tenemos situaciones así y, claro, volviendo a la pregunta última que tú me hacías, Maggie, creo que necesitamos una estrategia a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que tiene que ir avanzando de forma gradual. Creo que una de las cosas fundamentales que yo siempre sostengo es que no vamos a poder avanzar en el tema de la exigencia de los derechos, en este caso de los derechos laborales, si los trabajadores no conocen los derechos laborales como tales. Cuando se daban las figuras estas que te comentaba de situaciones en las que te piden que renuncies para volverte a contratar, muchos de los trabajadores desconocen que esa es una figura que no es legal, porque en ese proceso los trabajadores que venían años trabajando han perdido su antigüedad y vuelven a empezar de cero. Y son situaciones que en muchos casos los trabajadores sí tienen conocimiento de que es una vulneración a sus derechos, pero en otros casos, si nosotros hablamos con el conjunto de trabajadores, no todos tenemos el conocimiento preciso de cuáles son nuestros derechos laborales. Si no conocemos cuáles son nuestros derechos laborales, es muy difícil que podamos exigirlos, que podamos exigir el cumplimiento de esos derechos laborales. Yo creo que este proceso es gradual, que tiene que irse trabajando en diferentes niveles, en la población, en los diferentes, ya sean instituciones, municipios, gobernaciones, y se tiene que hacer, creo yo, un plan integral, ¿no? Que tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo y pensar
ir trabajando mientras vamos avanzando, ¿no? Lamentablemente no existen recetas que nos puedan dar una solución a la problemática del empleo, ni en el país ni en otras partes de la región. Sin embargo, creo que lo más importante es esta voluntad que tenemos que tener, la voluntad política de las autoridades, la voluntad de la sociedad y de las diferentes organizaciones sociales en pro de esta búsqueda de un empleo digno y una vida de calidad. Y algo para cerrar ya nuestra conversación, y no porque crea que es el único responsable, pero sí creo que es el principal responsable, el nivel central, es el de generar certidumbre, pero no solamente de palabras, sino de hechos, ser consecuente. Vos nos has dado un dato que me ha dolido el corazón de ver, ya no me acuerdo dónde lo he anotado, dónde está el nivel de las expectativas, ¿no? De la esperanza, de la incertidumbre, el porcentaje de población que 10 de cada 10 ven el futuro con incertidumbre, con pesimismo. Yo me inscribo en ese porcentaje, te diré, ¿no? Y además converso mucho con la gente joven, con los que han salido bachilleres justo en estos años de pandemia, ¿no? Esta nueva generación que es, ya no digo el futuro, es el presente nomás, porque de aquí a 5 años deben estar ya formados y trabajando, ¿no? Que no ven futuro en Bolivia, ¿no? Que están buscando la forma de dónde irse. Entonces, creo que hay una responsabilidad principal en el gobierno de demostrar en los hechos, no solamente hablar, porque la palabra se la lleva el viento, de demostrar en los hechos una coherencia de políticas que permitan dar certidumbre a quienes quieren seguir haciendo empresa, a quienes quieren seguir invirtiendo, porque ya sabemos también de dónde se generan los mayores ingresos que obtiene el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuál es el sector que aporta? ¿No? Entonces, creo que ahí hay un tema de fondo muy preocupante. Y los periodistas tenemos esta costumbre de decir, es la última pregunta, es la última, y siempre aparece una yapa. Me llama mucho la atención lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Canadá. Estoy viendo en varios países de Europa cómo están lanzando convocatorias, llamando a jóvenes, ¿no? De América Latina, de África, de no sé dónde, ofreciendo ventajas para la migración, porque están sufriendo serios problemas de falta de mano de obra en los sectores de servicios, hotelería, en actividades agrícolas, en transportes, en aseo, no sé, ¿no? ¿Cómo se está midiendo también esta realidad de Bolivia y la visión del mundo, querida Giovanna? Para cerrar. Sí, mira, el tema de la incertidumbre que nos han expresado nuestros entrevistados ha sido un dato muy llamativo, ¿no? Es un dato que realmente Demasiado. es un dato muy fuerte porque que 7 de cada 10 nos digan que el futuro lo están mirando con incertidumbre, con pesimismo, nos Exacto. está dando una idea de la situación en la que está viviendo la población, ¿no? Eh, Evidentemente, eh, eh, a- la situación que uno vive, el tema de la pérdida de trabajo en la familia, en la sociedad, eh, nos está mostrando que esto está impactando, ¿no? Que lamentablemente la población no está encontrando esa certidumbre que necesita para llevar una vida un poco más tranquila, sin tanta preocupación de lo que pueda ocurrir. Y lamentablemente las autoridades no nos están dando esa certidumbre, como tú decías, Maggie. La realidad en la que vivimos, la realidad en la que vive la gente, eh, se aleja mucho del discurso gubernamental. Y yo creo que está, creo, en manos del gobierno ofrecer
y poder dar a la población esa certidumbre que necesita, pero no solamente en discurso, sino demostrar con acciones, con políticas, con planes y programas que nuestra perspectiva a futuro puede cambiar, puede mejorar. Lo que vemos, yo también comparto contigo, yo veo un futuro no tan alentador. No, yo creo que la situación del empleo principalmente no va a mejorar prontamente. Más bien creo que la situación se va a precarizar aún más si no se hace algo al respecto, ¿no? Eh, y no solamente en el tema del empleo, ¿no? Si nosotros nos podemos analizar otros aspectos como el tema de la educación, como el tema de la salud, Uf, es muy triste el tema de la educación, o sea, terrible. lamentablemente, ¿no? Los estudiantes que han estado terminando colegio o los niños que han ingresado en este contexto a la escuela por primera vez, son los más afectados, creo yo. Pero en sí el conjunto de los estudiantes, porque lamentablemente la dificultad de poder asistir de forma presencial a la escuela por el tema de la pandemia y el tener que optar por estas plataformas y educación virtual, que no está pues al alcance de todos los estudiantes, lamentablemente. Hay Ni de un todos gran los porcentaje. maestros. Ni de todos los maestros. Eso también nosotros indagábamos y veíamos que estudiantes y maestros no tienen ni los medios, ni los conocimientos para poder encarar una educación virtual. Y en estos 2 años de pandemia, Maggie, poco se ha avanzado. Yo creo que ahí ha faltado una acción mucho más positiva de parte de las autoridades que permita hacer que este proceso de transición al que nos hemos tenido que adaptar, al que las familias, maestros y estudiantes y padres de familia se han tenido que adaptar, haya sido un poco más llevadero. Creo que la pandemia ha llegado y ha hecho que cada familia de manera individual vea la manera en la que puede adecuarse a una determinada forma de educación. Y eso lamentablemente tiene una repercusión negativa en la evolución, en la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes, ¿no? Es lamentable la situación. Vemos que prontamente inician las clases y tenemos que optar nuevamente por estas diferentes alternativas, presencial, semipresencial, virtual, pero este tipo de educación tan diversa que tenemos, a la que la gente tiene que adaptarse según o optar según su realidad, nos está creando muchas más brechas, ¿no? En el tema educativo. Muchísimas, las brechas que ya existían se están ampliando, pero de una manera considerable. Y mucho Eh, retroceso, eh, ¿no? es un retroceso en el tema educativo y en otros. Y si vemos el tema de salud, también, o sea, lamentablemente nuestro sistema único de salud no ha podido responder, como en muchos otros países, ¿no? A la situación que nos ha tocado vivir. Pero este también es un problema que se arrastra de antes, ¿no? No es un problema que con la pandemia ha surgido, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es profundizar estos problemas que Exacto. son ya que vienen de años atrás, ¿no? Cuando se implementó el SUS, el hecho de no haber dado los recursos suficientes para la magnitud de lo que se estaba implementando y se ha montado sobre la estructura sanitaria que era la que ya teníamos, ha hecho que estos centros, que el sistema en sí colapse, como lo estamos viendo, cada ola que viene llega al máximo y el colapso es total en los centros de salud. Bajan las olas y sigue habiendo un colapso porque hay otras patologías, además del COVID, que no se están pudiendo atender. ¿No? Entonces, yo creo que la pandemia ha precarizado muchos aspectos de la vida de la gente, ¿no? Salud, educación, el tema de la violencia, el tema del empleo, los ingresos. Creo que toca nomás pensar de una manera distinta sobre las dificultades que estamos teniendo para llevar adelante los diferentes aspectos de nuestra vida. La verdad que tenemos muchísimos temas sobre los que podemos seguir conversando, Giovanna. El CEDLA sabe que tiene aquí las puertas abiertas.
Ustedes tienen muchísima información que creo que vale la pena también compartirla. Mira, estamos hablando solamente de uno de muchos trabajos que ustedes hacen de investigación, ¿no? Estamos hablando del impacto de la pandemia del COVID apenas en uno, y esto es multisectorial. Me has hecho referencia a un trabajo extraordinario que han hecho ustedes a nivel nacional. Entonces, por favor, de repente a mí no se me ocurren, pero ustedes también me pueden sugerir: Maggie, hablemos sobre tal cosa, Maggie, este tema es interesante. En el CEDLA saben que tienen las puertas abiertas en nuestros espacios de conversación, de debates y de información. Muchas gracias, Maggie. Sí, en realidad hay muchos temas que podemos abordar. El tema del trabajo no remunerado en el hogar, por ejemplo, que con la crisis sanitaria se ha profundizado, las mujeres se han tenido que dejar los espacios laborales e insertarse, ¿no?, en ese trabajo no remunerado en los hogares, el trabajo de cuidado en las familias. Creo que es uno de los temas que se pueden abordar más adelante, y nosotros como CEDLA estamos ahí siempre dispuestos a poder conversar, Maggie, de algún otro tema que sea de interés de la población. La verdad que muchísimas gracias, querida Giovanna Hurtado Aponte. Ella es investigadora del CEDLA, por tu tiempo y por compartir con nosotros estas informaciones que son valiosas y que nos dejan pensando, ¿no? A mí me van a dejar pensando. Voy a volver a escuchar la conversación porque creo que hay unos puntos que vale la pena retomarlos en una nueva charla. ¿Te parece? Claro que sí, Maggie, con mucho gusto. Ahí estamos para un próximo contacto. Muchas gracias, Muchísimas querida. gracias. Un A abrazo ti. virtual, una buena jornada hoy y también para toda la gente que nos ha acompañado. Gracias, Maggie. Igualmente para toda la gente que nos ha escuchado.